Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Estar aquí en la casa del Señor siempre es una bendición. Como decía la canción, el Señor está en medio de nosotros llenando todo esto, porque estamos 2 o 3 congregados en su nombre. Ahí está en medio de nosotros. Así que damos gracias a Dios. Siempre es grato alabar. Me siento sumamente bendecido de poder alabar a Dios y también no solamente la parte instrumental que nos ayuda. Rara vez damos gracias a los músicos, ¿cierto? Pero les doy las gracias a los músicos por todo lo que hacen, por todo lo que ensayan, por las preparaciones que hacen ellos, buscando siempre la excelencia hacia Dios. Pero esperamos que en un futuro se sigan sumando más. Siempre esperamos que gente quiera servir, sumarse. Yo me siento como papá saco pecho por mi hijo que toca la guitarra, por mi hija que toca la batería, me siento orgulloso, pero me gustaría que más niños pudieran estar aquí. ¿Y por qué digo esto? Porque mi hija comenzó a tocar la batería. ¿De qué edad tenía la Martina? Empezó a tocar la batería. ¿Qué edad tenía? Bueno, de los 7 años entró al grupo de alabanza, al grupo de música. Entonces animo a sus hijos, si ustedes quieren que sean parte, hablen con Carla, es un trabajo que se hace. Al Benjamín, ¿a qué edad empezaste a tocar bajo? A los 12. ¿Y sabe por qué empezó a tocar bajo? Porque el bajista se nos fue. Entonces yo le digo al Benja, nos falta un bajista, ¿por qué no aprende a tocar bajo? Y en 3 meses estaba tocando ya en el culto. ¿Y por qué ustedes dicen, ¿y por qué no toca bajo? ¿Por qué no le gusta el bajo? Solamente que él tenía un corazón disponible y aprendió a tocar bajo sin gustarle el bajo, le gusta la guitarra. Así que le animo a cada uno de ustedes a ser parte si se quieren sumar, no solamente a este ministerio, a otros como el aseo, como escuela dominical y un montón de temas más. Bueno, quiero que volvamos, perdimos un poquito de la serie que estábamos llevando. ¿Se acuerda qué serie estábamos llevando? Inquebrantable. ¿Basado en la vida de quién? De Daniel. Hemos estado estudiando a Daniel, hemos estado mirando los pasajes de Daniel, todo lo que sucedió cuando él, si ustedes pueden recordar, que el rey Nabucodonosor ataca justamente a Israel y se llevó a sus tierras, que es el actual Irak, el 25% de la población, en especial jóvenes, fueron llevados justamente a Irak, o antiguamente llamada Babilonia. ¿Ya? Y ahí él empezó a trabajar y pudimos ver que Daniel fue puesto a prueba, y la primera prueba que Daniel tuvo fue solamente cuando tenía 15 años, jovencito. Después vino una prueba a los 17 y en esta mañana vamos a ver una prueba en la vida de Daniel cuando ya tenía 30 años. O sea, ya había estado harto tiempo, ya había sido preparado. ¿Se acuerda que por ahí tuvo que interpretar sueños al rey y todo lo demás? Vemos justamente que la vida de Daniel ha estado puesta a prueba, pero cada vez que Daniel tuvo una prueba, una dificultad, ¿qué hizo Dios con él? Lo promovió, lo ascendió. Siempre la vida de Daniel fue tomando cada día una posición mayor a medida de las dificultades. Entonces podemos ir aprendiendo de él en nuestra vida, y hoy día en especial vamos a aprender justamente cuando las cosas se ponen caliente. ¿Qué es ese término cuando se ponen las cosas calientes? Es un término cuando las cosas se ponen difíciles. Es cuando el fuego nos atrapa, cuando la prueba llega, y ustedes ya deben de saber, los que han leído la Biblia, ya deben de saber en qué historia nos vamos a basar del libro de Daniel. ¿En cuál? ¿Cuando estuvo dónde? ¿Dónde se pone caliente? En el horno de fuego. Aunque quiero decirle algo, para los que han leído la historia, Daniel no está en el horno. Y hay un error muchas veces de muchos cristianos que piensan que Daniel estuvo en el horno. Daniel nunca estuvo en el horno, ni se menciona a Daniel en el horno, ni nunca estuvo ahí inclusive, porque se cree que Daniel había sido encomendado por el rey de Babilonia que lo fuera a representar a otros lugares, y los que están en el horno son sus amigos. ¿Ya? Pero a veces, como nosotros escuchamos historias así de niños chicos o las repetimos, pensamos que Daniel era uno de los que estaba en el horno de fuego. No, ahora nos estamos basando en una historia que está en el libro de Daniel, pero que no está Daniel en el horno, sino están sus 3 amigos. Así que usted, mirando un poquito ahí sus notas,
Hoy día hemos estado viendo las 9 pruebas, vamos a estar viendo, y esta es la serie, las 9 pruebas que pasó justamente Daniel en su vida, pero cada vez que Daniel pasó una prueba fue justamente promovido. Y es interesante porque esto ya te lo dije hace unas enseñanzas atrás, es que cada vez que hay una prueba, soy un convencido de que Dios trae bendición. Porque el Señor nos dice muchas veces en su palabra que a través de la prueba viene la promesa de parte de Dios. Y soy un convencido, y Dios a nosotros nos va a probar muchas veces nuestro carácter, cómo resolvemos situaciones, para que muchas veces uno pueda simplemente ser bendecido por Dios y no caer por si acaso en muchas veces que pensar de que Dios no está en medio de nosotros. Dios quiere saber, y eso es algo que he aprendido en el tiempo, Dios quiere saber si tienes el carácter y la madurez para ser bendecido. ¿Por qué digo esto? Porque Dios, ojo, ¿Dios es bueno? Lo vimos en la serie del Salmo 23, ¿cierto? Dios es bueno. Y yo te digo, como Dios es bueno, quiere bendecirte, pero a veces las bendiciones se pueden transformar en una maldición. Y eso solamente por la falta de carácter y por la falta de madurez. Por eso es necesario que pasemos pruebas para crecer, para madurar. Y hemos visto obviamente 4 ya sermones o 4 diferentes pruebas que enfrentó Daniel. Y si usted está recién conectándose a esta serie o no sabía de esta serie, vaya a la página de nuestra iglesia en el Facebook y busca justamente las prédicas que tienen que ver con las otras pruebas de Daniel, para que pueda seguir la línea. Pero en esta mañana vamos a hablar acerca de justamente este calor que enfrentó justamente los amigos de Daniel. Porque déjame decirte que hoy día sí simplemente vamos a ¿se ponen calientes las cosas en el trabajo? ¿Sí o no? ¿En el matrimonio? ¿Con los hijos? ¿Contigo mismo? Aunque esta frase, para los que les gusta un poquito la historia, la cosa se puso caliente, es una frase universal hoy día, pero nace en los años 30 en Estados Unidos, cuando la policía perseguía a los gángsters. Entonces de ahí viene este término cuando ellos decían, las cosas se ponen caliente, porque ya los iban a atrapar, y es un término que se hizo universal, y hoy día sabemos que para nosotros esta frase, las cosas se ponen caliente, tiene que ver muchas veces justamente con dificultades en nuestra vida. Así que vamos a estar viendo todo eso acerca de lo que Dios ha pasado en la prueba. Vamos a orar, y aproveche de poner sus celulares en modo silencio para que no suenen en medio de la predicación. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, te damos en esta mañana por permitirnos estar en este lugar. Pedimos, Dios, que nuestra mente esté abierta para que el Espíritu Santo nos convenza de lo que dice el Evangelio, porque tenemos la palabra profética más segura en nuestras manos, la cual hacemos bien en oír y estar atentos. Pero no solamente queremos ser, Dios, oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Por eso, mi Señor, quita toda distracción, pensamiento que tenga que ver con totalmente cosas ajenas a lo que es de Dios. Obra Dios en nuestro corazón y simplemente trabaja en él. Bendice también a nuestros hijos pequeños, bebés que están hoy día ahí en sus clases. Y Dios, también trabajas en el corazón de ellos, porque si sembramos desde muy, muy pequeños nuestros hijos, cuando fuere viejo no nos avergonzaremos de ellos. Bendice, Señor, este tiempo, bendice tu santa palabra, los que nos están siguiendo también por las redes, que también se puedan sentir parte de todo lo que estamos viviendo aquí en este lugar. Bendice, Dios, a cada uno, y pedimos, Dios, en especial al que viene pasando tribulación, aquel que viene con pruebas, aquel que viene con preocupaciones, Dios, aquel que viene afligido y viene a buscar una respuesta, que sea justamente tu palabra la que habla al corazón. Gracias, mi Señor, bendice este tiempo que tenemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Así que yo creo que muchos de nosotros pasamos diferentes calores en nuestra vida, de todo tipo. Pero en esta historia de Daniel vamos a estar viendo lo que ellos pasaron. Todo esto sucede cuando, como les digo, Daniel a los 15 años es capturado y es llevado para ser fundamentado en la religión, en las prácticas, en la adoración a sus dioses, que él siempre se resistió, y podemos ver que Dios simplemente lo bendijo. Mire por favor ahí en el libro de Daniel, capítulo 3, vamos al libro de Daniel. Vamos a estar mirando ahí que lo que sucedió en el libro de Daniel es algo muy similar a lo que usted y nosotros vivimos a diario. Como dice ahí en el versículo 1, dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos, y la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Si usted se da cuenta, él levanta, como dice la Escritura, 60 codos, estamos hablando de 27 metros de alto. Es una estatua inmensa, grande, y lo único que está buscando justamente el rey es, por si acaso, la adoración de sí mismo. ¿Y no, usted piensa que hoy día no se da eso? Hoy día, mire, hoy día no, ¿hay alguna estatua suya? No, porque hoy día ya no se hace de esa manera. Pero si hoy día se hace a otra manera, mostrando imagen, subiendo cosas por internet, posteándose en Facebook que está en un restaurante lujoso comiendo cierta comida. ¿Para qué? ¿Alguno de ustedes sube y se postea en la mañana saliendo de la cama despeinado? ¿No? ¿Nadie se hace un Instagram diciendo aquí saliendo de mi cama chascona sin pintura? No, ¿y por qué hacemos lo contrario? Con la mejor pinta, la mejor arreglada, y algunas que son más o menos, se tienen que poner filtro. ¡Es increíble! Los más jóvenes me están entendiendo. ¿Por qué tienes que ponerte filtro? Porque quieres ser adorado de una u otra manera. Porque quieres que la gente diga: oye, qué espectacular. Nabucodonosor, como tenía tanta plata y no había Instagram, mandó a hacer una estatua. Porque era la forma de buscar justamente su autoadoración, su humanismo. Y dice en el versículo 2: y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Así que si usted se puede ver, se reunieron los sátrapas, todos los capitanes, los gobernadores, puro la élite, el jet set. Lo mejor de lo mejor están reunidos junto a Nabucodonosor. Dice el versículo 3, fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, y en el versículo 4 dice: y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. ¿Qué se iba a hacer ahí? ¿Qué se iba a hacer? Quería simplemente Nabucodonosor la atención de todo el mundo. Quería ser adorado. Y como les decía hace un momento, todos hoy en día, por ahí mucha gente está buscando lo mismo, incluyendo cristianos. Él quería la adoración, dice y versículo 6, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. ¿Y ese horno dónde estaba? Al lado de la estatua. Si fabricó todo lo hizo justamente para obligar a la gente a adorar. Por eso dice el versículo 5, que me salté el 6, y el 5 dice que al oír el son de bocinas, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, ¿se ha dado cuenta que es lo mismo del Salmo 150? Alabad a Dios en vuestro santuario.
con salterio, con arpas, con címbalos. Ahora, nuevamente, ¿qué es la gran mentira que ha entrado en la humanidad desde el primer día hasta los días de hoy? Que Satanás le dijo a Adán y Eva, si realmente siguen a Satanás o se siguen a sí mismos, entonces podréis ser como Dios. Esa es la gran mentira que está enfrentando hoy día la sociedad. La sociedad se cree Dios. La sociedad hoy día está diciendo si podemos dar vida o podemos no tener vida. La sociedad está diciendo, Dios te hizo con una identidad, y hoy día la sociedad te dice, no, nosotros somos mejor que Dios y tenemos una identidad diferente, la que yo quiero. Y así sucesivamente usted va a encontrar la autoadoración a cada uno de nosotros. Así que vemos ahí que zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Así que antes que nos metamos en el estudio que vamos a estar viendo, esta historia sucedió hace 2500 años atrás. Pero te digo algo, es exactamente igual que la cultura de hoy. Solo que se cambia la estatua por imagen. Se cambia sátrapas por posesiones. Pero vamos a ver cómo enfrentó Daniel todo esto. Y veamos ahí ustedes en sus notas. Vamos a sus notas, iglesia, porque ¿a alguien le falta lápiz? Si a alguien le falta lápiz, levante la mano y le van a hacer llegar un lápiz. Ahí están levantando la mano. Ahí hay otra manito levantada. Si no le ha llegado el lápiz todavía, haga así y le van a hacer calzar un lápiz ahí. O si no tiene hoja, se acabaron. Hombres de poca fe. Mujer de poca fe, Carolina, ¿cuántas hojas hiciste? 100 y tanto. Ahí gracias, Gino. Ahí están repartiendo hojitas. Bien, ahí, bien. Hay algunos que le llevan al tío, a la abuelita que está en la casa, para después predicarle. No, traiga a la abuela para acá. Traiga al tío para acá. Veamos algunas cosas importantes que quiero mencionar ahí en el libro de Daniel basado en estos textos. Número 1, el mundo crea imágenes inmensas para que yo las adores. Anoten en el punto número 1, el mundo crea imágenes inmensas para que yo las adore. ¿Por qué es lo que sucede hoy día? Hoy día es más espectacular o más famoso ir a un concierto que ir en la noche a servir café a gente pobre. Pagamos, no estoy criticando al que hace estas cosas, solamente que te estoy diciendo lo que el mundo le da importancia. Pagamos una entrada para ir a ver a Luis Miguel. ¿Quién fue a ver a Luis Miguel aquí? No levante la mano si fue a ver a Luis Miguel. Y no levante la mano cuántas cuotas todavía le quedan por pagar. No levante la mano. Pero por eso te digo, vamos a un concierto porque es un, ¿cómo le dice la gente? Ídolo. No ha cambiado el mundo. Y vamos y pagamos una entrada de 300,000 pesos, hasta 600,000 pesos para estar a 4 metros de él. Y él no tiene idea quién eres tú, ni le interesa quién eres tú. Le interesa que tú pagues. Pero ahí estamos, vamos al estadio, me incluyo, yo voy al estadio, me gusta ir al estadio. Ahí no sale tan cara la entrada en el caso de que fuera Serena. 5 luquitas nomás en galería, 4 y eso. ¿Sí o no? Sí. Si va a ver a Coquimbo, no, allá es gratis la entrada, ya no, nadie, no interesa. No, si igual se paga, no, si también se paga, ¿cierto? Ya, concéntrense por favor, ¿ven? Pero hoy día, por si acaso, número 1, tenemos ídolos. Hoy día la belleza física está siendo un ídolo y está siendo obviamente idolatrado en nuestra cultura. Si tenemos buen aspecto,
Hoy día se venden alzadores de altura. Hoy día algunas mujeres, como no les gusta el 1,45 m que tienen, se compran así unos terraplenes para poder llegar a 1,55 m. Y cuando llegan a su casa y se sacan los zapatos, vuelven a su 1,40 m. Pero en la sociedad hay que mostrarse alto. ¿Por qué? Y los altos, como mi hijo, andan encorvados porque no quieren ser tan altos. Es increíble, pero no ha cambiado nada la sociedad o su sociedad. A la final son estatuas. Hoy día, artistas de cine, gente famosa, inclusive algunos hombres de fe o predicadores, caen en la fama. Y la gente los idolatra. O hasta Nuestra Señora a veces puede ser una diosa, que podría ser un piropo, pero tenga cuidado. Como dice por ahí un corito, te adoro, la tarde que nos vimos. Ese no, un corito, me equivoqué, es que en mi cabeza tengo algunas cosas ahí de mis tiempos. La noche cuando nos conocimos, te adoro, vida mía. Dios es el único que necesita adoración. Yo amo a mi esposa, pero amo a Dios primero. Yo amo a mis hijos, pero amo a Dios primero. Número 2, soy tentado a crear una imagen más grande de mí para impresionar a los demás. Eres tentado todos los días para crear una imagen para los demás. Construir una imagen, crear una impresión falsa de ti mismo hoy día alrededor del mundo. Y hoy día perdemos mucho tiempo tratando de construir mi propia imagen. Simplemente es una trampa potencial. Porque cuando tú construyes una imagen, presta atención en lo que te digo, cuando tú construyes una imagen, al final de construir la imagen, por lo regular vas a construir un ídolo. No sé si me entiendes el juego de palabras que estoy haciendo. Cuando te dedicas tanto a preocuparte por tu imagen, al final el resultado va a ser que te adoren. Ten cuidado con eso. Hoy día, lamentablemente, la sociedad nos apunta a eso. Hoy día, en este siglo, en el siglo XXI, todo el énfasis era acerca de ti. Lo importante eres tú. No interesa lo que diga la sociedad, lo que te interesa es a ti. Hoy día las minorías gobiernan. Y si yo pienso diferente a una minoría, yo soy el malo. Si yo me conformo a la imagen que Dios me dio, yo soy el retrasado. Porque ha sido reemplazado, lamentablemente, el plan de Dios por el plan del hombre a través de la imagen. Por eso hoy día hay mucha gente que finge. Es algo que no son en las redes sociales. Hoy día vemos, yo de repente, de vez en cuando, tengo que hacerlo últimamente, no lo he hecho, pero de vez en cuando me meto al Face o me meto al Instagram y para ver, ¿a este lo conozco? No, a este no lo conozco. Pum, chao, fuera. ¿Por qué tengo gente cercana en mis redes sociales que yo no conozco? Inclusive en mis redes sociales yo lo tengo con privacidad para que solamente algunas personas puedan ver lo que yo publico y que en realidad no publico casi nada. Pero, pastor, tengo 3.000 amigos. ¿Para qué? ¿Para qué necesito demostrar una vida de mi familia perfecta? Yo me pregunto a veces, y es por eso que no subo tanto posteo ni posteo cosas, porque siempre en Face o Instagram mostramos lo mejor. ¿Por qué no posteamos una foto discutiendo con mi esposa? Porque estamos mostrando imagen. ¿Por qué no posteo que mis hijos se sacaron malas notas? Y pongo la nota de mi hijo, un 1. No ponemos la foto cuando está recibiendo su título. ¿Para qué?
No estoy en contra, solo que hago mi pregunta. ¿Para ser famoso por 15 minutos? No. Doy gracias a Dios que he podido viajar a muchos lugares y siempre he comido cosas raras, he comido de todo. El cuy es muy rico, que a ti no te gusta el cuy. Y hoy son medio escándalo porque estaban comiendo cuy, pero ya, no importa, ya fue. Pero subimos una foto de un plato rico y exquisito. ¿Y para qué? Para que la gente diga, ¡ay, mira qué rico está comiendo! Mira, a mí me gustaría comer tanto ese plato, pero no tengo la oportunidad. ¿Para qué? ¿Quiero ser famoso por 15 minutos? Yo nunca he subido una foto comiendo gusanos. He comido. O subir una foto comiendo rana. O subir una foto comiendo sopa de mono. Ay, usted dice, ay, ¿pero por qué subimos una centolla sobre una salsa verde? Si es comida. Lo que pasa es que hay que tener cuidado porque el mundo nos empuja hacia eso. Por eso, ¿cómo sabemos cuando alguien se idolatra a sí mismo? Es porque toda la información tiene que ver con él. Cuando usted postea cosas de otros, habla muchas veces muy bien de usted. Pero cuando todo se trata de usted, simplemente hay un conflicto, hay una especie de, como dirían los psicólogos, un narcisismo. ¿Ya? Ser narcisismo quiere decir con la idolatría hacia mí mismo. Todo tiene que ver conmigo, no me interesa el resto. Y en cierto grado, en la carne, nuestra vida, en cierta manera, todos tenemos un poco de narcisismo. Pero el problema es cuando se dispara. Otra cosa es que si rechazo los ídolos del mundo, la gente va a tratar de dañarme. Número 3. Si rechazo los ídolos del mundo, la gente va a tratar de dañarme. No te van a quemar en un horno físicamente, pero tratarán de dañarte. Porque el mundo quiere vender una imagen y si tú estás en contra de la imagen, te van a tratar de dañar. Por eso cuando todo empezó a sonar, las bocinas empezaron a sonar, la orquesta empezó a sonar, ahí en Babilonia la Carla tocaba el órgano y todos cayeron al suelo. No es tantos años, pero para que entre en una idea. Pero habían 3 muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego, que ellos no se pusieron al suelo. No pusieron su cara contra el piso. Se quedaron de pie. A pesar de que el mundo en ese momento estaban haciendo algo, ellos dijeron, no, yo no tengo que comportarme como el mundo. Y ustedes pueden ver qué sucede en la historia. El mundo se va contra ellos. Hizo que algunas personas se molestaran, y dice ahí en el versículo 8 de Daniel, si está con su Biblia abierta, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron, ¿qué dice? Maliciosamente a los judíos. Cuando tú no haces lo que dice el resto, la gente se molesta. Dice en el versículo 9. Y hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, Rey, para siempre vive. Es interesante eso, porque el término, que viva el rey, ¿sabe de dónde viene ese término? De la adoración a un Dios. Y ha escuchado por ahí de repente, ¡viva! ¡Viva la reina! ¡Viva el rey! Ese es un término antiguo que tiene que ver con una eternidad de la persona. Entonces cuando decimos que viva la novia, ¿ha escuchado eso? Ayer no se escuchó, pero ayer tuvimos una preciosa boda de los hermanos de Haití. ¿Se comió o no se comió? ¿Cómo se fueron? Como cuero de tambor, ¿cierto? Tenso, pero con la guatita bien hinchado. Se comió muchísimo ayer, si no vino, se lo perdió. Pero fue un buen tiempo. Pero dice aquí en la historia
que ellos acusaron maliciosamente a los judíos y vinieron justamente donde el rey Nabucodonosor y dice: Rey, para siempre vive. ¿Quién vive eternamente? En aquel tiempo, estamos hablando de 2500 años atrás, ¿quiénes son los únicos o el único que puede vivir eternidad hacia adelante y eternidad hacia atrás? Dios. Pero como querían poner a Nabucodonosor como Dios, están diciendo: viva el rey para siempre. O en otras palabras, tú eres eterno. A veces no vemos esos pequeños detalles cuando leemos la Biblia, pero son interesantes. Pero dice el versículo 12: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Se da cuenta? No está Daniel ahí. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No, ¿qué dice? Adoran a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Ahí se empezó a poner la cosa caliente. Ahí empezó el problema. Te hago una pregunta. Porque Sadrach, Mesach y Abednego eran gobernadores junto a otras personas. ¿Y quién vino a acusar a Sadrach, Mesach y Abednego? Otros gobernadores, o quiero decir, compañeros de trabajo, compañeros de ministerio, familia, lo estoy trabajando. ¿Y quiénes fueron? Los propios compañeros de trabajo fueron a acusar al rey, acusarlos a ellos. ¿Qué lealtad había de esos compañeros de trabajo? ¿Cómo son la lealtad de tus compañeros de trabajo que te van a poner mal con el jefe? Es algo de lo que hoy día vemos. Satanás desde un comienzo no fue leal a Dios y se rebeló contra Dios. Y hoy día es muy común la falta de lealtad. Estos son simplemente oficiales y que eran compañeros de estos tres amigos a acusarlo. Quizás la Biblia no nos dice, pero yo doy a entender, creo que hay un poco de xenofobia en su forma, como está ahí, porque dice estos varones judíos. No dice nuestros compañeros de trabajo, no dice los gobernadores, sino dice estos varones judíos. Así que creo que había un gran problema ahí, un poco de envidia, de rabia contra el pueblo judío de parte de ellos. Y lamentablemente sabemos que eso existe. Hace 2500 años atrás, va a existir hoy día. ¿Hay racismo hoy día? Sí. ¿En Chile? Déjeme decir algo en mi propia opinión. Esta es mi propia opinión. Yo creo que el país más racista en Sudamérica es Chile. Ustedes no lo ven. Yo he tenido la oportunidad de andar por varios lugares de Sudamérica, pero lamentablemente, lo digo con harta pena, el chileno es clasista, racista. Y hablo en general, no estoy hablando de ti, estoy hablando en general. ¿Cuántos chilenos se van a otros países de Sudamérica a crecer, a buscar ayuda? ¿Alguien? Muy poco. ¿Cuántos vienen aquí? ¿Y por qué vienen aquí? ¿Por qué nosotros no vamos a otros lugares? Simplemente porque nos creemos que somos los mejores, que tenemos mejor economía y un montón de cosas. Para el lado de Sudamérica, de Centroamérica, en que me ha tocado estar, uno de los países son los ticos. ¿Ya? Costa Rica es un país muy similar a Chile. Es el sueldo más alto en Sudamérica. Y cuando tenemos cierto grado económico, lamentablemente la gente piensa de que somos los mejores. Esta es mi opinión personal. Creo que sí somos bastante racistas aquí. ¿Quiénes están hoy día? Dese cuenta, no estoy hablando entre comillas racistas, pero ¿quiénes están haciendo todos los servicios en los moles, en los restaurantes, los trabajos más bajos en el país? ¿Saben quiénes son? Son extranjeros, no son chilenos.
Es porque creemos hoy día que los chilenos no podemos hacer esos trabajos, en mi opinión personal. Cierre mi opinión personal. Número 4. Hacer siempre lo correcto hace que algunas personas se enojen. Hacer siempre lo correcto hace que algunas personas se enojen. La gente tiende a pensar que si yo fuera perfecto, todos me amarían. Hay gente que quiere demostrar una vida intachable. Hay gente que condena al que no tiene una vida intachable. ¿Por qué? Porque en su mente, en su cabeza, tienen el concepto de que si su grado o nivel de integridad es el mejor, yo soy alguien importante. Pero déjeme decirle algo, que ese es un error del tamaño de una montaña. ¿Por qué te digo esto? Porque la persona más intachable en la tierra la pusieron sobre un madero y le pusieron clavos en sus manos y en sus pies. Es una gran mentira cuando dicen, no, es que tiene que ser maduro, es que tiene que ser íntegro, es que tiene que ser espiritual. El más espiritual sobre la tierra lo mataron. Pero la mente en el mundo, en la gente, le está haciendo ver que yo tengo que ser sumamente espectacular, espiritual, bien, no puedo tener errores, defectos, tengo que ser el mejor de todos en todo aspecto. Esa es una gran mentira, porque ¿saben qué? Porque Cristo trabaja más con el pecador que con el que se cree perfecto. Por eso, cuando vemos aquí lo que está sucediendo, en el caso de los 3 amigos, el hacer siempre lo correcto enojó a los amigos de trabajo y enojó a Nabucodonosor. Es interesante. Por eso hay que entender que en nuestra vida vamos a encontrar 3 tipos de personas. Esto no está en sus apuntes, pero en un estudio que tengo por ahí, los 3 tipos de personas, si los quiere anotar, que somos los que nos movemos constantemente, están las personas que quieren ser aduladas, personas que quieren ser aduladas, personas que quieren recibir aplausos. Después tiene el segundo tipo de personas, que son las personas que adulan a otros. Pero el tercer tipo de persona, que es el que Dios busca, son las personas que se ponen de pie y se ponen firme conforme a lo que Dios dice y no conforme a lo que el hombre dice. ¿Qué clase de personas somos en nuestro trabajo? Porque el hombre a veces cambia. ¿En tu trabajo eres el que adula al jefe? ¿O en tu trabajo, si tú eres jefe, o eres gerente, o eres supervisor, haces las cosas para que te adulen? ¿O eres la persona que se pone de pie a pesar de que algo no esté bien, se pone de pie y demuestra los valores de un cristiano? Estos varones que vemos en la historia no se postraron. Todo el mundo se estaba postrando, ellos no se postraron. Por eso el Señor dice en el libro de Éxodo, no lo busque por tiempo, en el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 20, no tendrás los 10 mandamientos, no tendrás dioses ajenos delante de mí. En otras palabras, que es un Dios, todo lo que ocupe el primer lugar en mi vida, que no sea Dios. Y Dios dice, no pongas nada delante de ti. Tu trabajo puede ser tu Dios. Tu esposa o tu esposo puede ser tu Dios. Tus hijos pueden ser tu Dios. Tu carrera puede ser tu Dios. El Señor después dice en el versículo 4, primero dice en el versículo 3, no tendrás dioses ajenos, pero después agrega el cuarto, dentro del tercero, ni te harás imágenes. Y algunos dicen hoy día, no, yo no tengo ninguna imagen. Sí, a veces somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos. Ni ninguna cosa semejante de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, debajo de la tierra, no te inclinarás a ella, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová,
de Dios que visito la maldad de los padres hasta los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Fue duro Dios ahí justamente hablando de los mandamientos. ¿Y sabe por qué estos hombres no se postraron? Porque creían en lo que Dios decía. No vamos a adorar a nadie ni ninguna imagen. Pero también yo creo que por qué también no se postraron es porque ellos tenían muy claro que estaban en Babilonia y eran esclavos, producto de que Israel había desobedecido estos mandamientos. Dice en Daniel capítulo 3, versículo 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de bocinas, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios, que se da cuenta de que se creía este que dice, ¿y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? ¿Hay un Dios más poderoso que yo?, dice Nabucodonosor. ¿Arrogante? ¿Orgullo? Bueno, eso lo vamos a tocar en un sermón específicamente de esta serie que tiene que ver con el orgullo. Entonces, en esta semana vamos a ir viendo rápidamente dos cositas. En este fin de semana, estas dos cosas que vamos a estar hablando, que quiero hacer estas dos preguntas que ustedes van a ver ahí. ¿Qué debo hacer cuando el calor se pone caliente, cuando estoy en medio de todo esto? ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa con nosotros? Y en esta historia vamos a ver 6 cosas que tú necesitas saber justamente para enfrentar el infierno. Porque a lo mejor estás atravesando un infierno. Quizás, a lo mejor, estás con calor. Y como decía mi pastor, David Reinhardt, decía, si la cosa se está poniendo caliente, salga de la cocina. ¿Sí o no? Y mi señora a veces está, ¡ay, que hace calor aquí! Sale. Pero a veces nos gusta quedarnos ahí. Pero también Dios a veces deja que nos quedemos ahí. Estos hombres hicieron 4 cosas bien que fueron amenazados en el calor, en el tiempo de calor de su vida. ¿Qué debo hacer cuando las cosas se ponen calientes? Apagar el celular, número 1. Vamos a esperar que pare el celular. Gracias. ¿Qué debo hacer cuando las cosas se ponen calientes en nuestra vida? Número 1, no debo preocuparme por defenderme. ¿Somos buenos para defendernos? Cuando encaras a tu hijo, ¿qué es lo primero que hace? No, mamá, es que yo no. Inmediatamente a defenderse. Cuando las cosas se ponen calientes, por ser cristiano, cuando las cosas se ponen calientes por tratar de ser correcto, moral, por hacer lo correcto, cuando tú te mantienes bajo un concepto correcto de parte de Dios, por si acaso, a la gente no le gusta. Yo no sé, por más que uno muchas veces diga, no es así, a la gente no le gusta. No entiendo por qué a la gente no le gusta que uno sea correcto o diga las cosas correctas. Y sabes que cuando uno está en el fuego, y déjame decirte algo, que uno lo vive y hemos estado en el fuego, el mejor bombero es Dios, no yo, ni tú. Cuando las cosas se ponen calientes, cuando estás en medio de un fuego, tú no eres el mejor bombero es Dios.
que Él se encargue de apagar el fuego. Y es por eso que puse en el punto número 1, no debo preocuparme por defenderme. Gastamos mucho tiempo a veces defendiéndonos. Nuestra mente se va a defender y a crear y estar defendiéndose constantemente cuando nos olvidamos del propósito de Dios. Dice en Daniel, capítulo 3, versículo 16, que está en sus hojas. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre... ¿Se defendieron? No, es que justo en ese momento que no escuché la bocina. ¿Podría haber sido? Es que estaba con audífonos escuchando otra música, no escuché el tamboril, así que no me incliné a la imagen. No, ellos simplemente dijeron, no voy a decir nada, voy a guardar silencio. Si a ti te parece bien lo que vas a hacer o lo que estás diciendo, hazlo, no hay problema. Por eso no necesitamos defendernos delante de usted, le dijeron Sadrach, Mesach y Abednego a Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Él los podía salvar. Número 2. Recordar que Dios tiene el poder para salvarme. ¿Por qué no me defiendo? ¿O por qué tú no te defiendes cuando estés en tribulación? Cuando estés en una pelea con tu esposa, no te defiendas. Dios te va a salvar. Amén. Pastores, que venía un plato y me defendí. Bueno, ahí sí pone el brazo por lo menos. Porque Dios no va a parar eso, pero Dios te va a salvar. Dios va a mejorar la situación. No importa en qué clase de problema estés, qué tipo de crisis, qué tipo de dificultad, qué tipo de fuego estés tratando de apagar en tu vida ahora mismo, solo recuerda que Dios tiene el poder para salvarme. Ningún otro. Dios es Dios. Por eso en el versículo 17 dice, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente. Ahora déjame decirte un pequeño paréntesis ahí. ¿Estás sirviendo a Dios? Oh, pastor, ¿estás sirviendo a Dios hoy? Porque si no estás sirviendo a Dios, entonces mejor sírvele para que Él te proteja. Pastor, quiero dejar de hacer esto. ¿Quieres sacarte el escudo? Por eso con mi esposa muchas veces decimos y tratamos a las personas cuando dice, pastor, no quiero tocar más el órgano. Yo digo, ¿estás segura? Es un ejemplo, no ha sucedido. Es que si digo otro se puede ofender. Yo sé que la Carla no se ofende conmigo, o si se ofende se queda callada. Pero sí, pastores, que quiero dejar de tocar el órgano. ¿Estás seguro? Es que estoy abrumada. Sí, porque estás en el fuego. Pero es que ya no aguanto a más. Y recuerda que Dios te va a salvar. No dejes de servir. Si hay alguien aquí que estaba pensando dejar de hacerlo, no lo hagas. Estás quitando un escudo de tu vida. No está en las hojas, pero se me viene a la mente, por obra del Señor, yo creo, del Espíritu Santo, fue la gran queja de Satanás hacia Dios cuando le dice, es que tú tienes cercado a Job capítulo 1, versículo 8, tú le tienes puesto una cerca, por eso yo no puedo hacer nada. Deja de servir y vas a dejar de tener una cerca. No te alejes de Dios. No importa la dificultad que estés pasando. Si nos arrojan al horno ardiendo, ¿por qué ellos sabían que iban a ser rescatados del horno?
¿Los amigos de Daniel sabían que iban a ser rescatados del horno? No, no sabían. Ahora ellos podrían haber dicho, y lo dijeron, Dios nos va a salvar. No dice cómo, porque vemos en la historia que salieron vivos, pero a lo mejor podrían haber muerto. Y a los 2 días, 3 días, como lo hicieron con Lázaro, resucitar. Pero ellos no lo sabían, solamente le creyeron a Dios diciendo, Dios nos va a salvar. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede, porque eso habla muy bien de que ellos no manipulan a Dios a su pinta, puede librarnos del horno de fuego. Entonces, recordar que Dios tiene el poder para salvarme. Pero número 3, va de la mano, creer que Dios me salvará. Cuando estás en problema, cuando estés en una crisis, cuando estés enfrentando con tu vida de creyente, cuando estés cayendo en pedazos, porque a veces caemos en pedazos por la desesperación, por la ansiedad, porque somos humanos. Tienes que comprender y creer que Dios me va a salvar. Porque el versículo 4, que diga, el versículo 17, ese puede librarnos. En otras versiones dice, tiene el poder para librarnos. Dios lo tiene. Él lo tiene. Así que piensa tú, estos hombres con 30 años se opusieron al rey. Toda la nación postrada. Cada vez que la banda real tocaba, todos al suelo, todos se postraban. Pero ellos no. Por eso si estás atravesando por el fuego, realmente necesitas, y te doy un consejo, empápate del libro de Daniel. Es un libro espectacular cuando estamos en prueba, porque nos muestra quién es Dios. Hay cientos de promesas de parte de Dios en su Biblia, y esas promesas, muchas de ellas están en Daniel. Mira, por si acaso, Isaías capítulo 43, versículo 2, está ahí en tu hoja. Cuando pases por las aguas, le está diciendo Dios a Israel, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases, ¿qué dice? No te quemarás. ¿Estas cosas las sabían estos muchachos? ¿Sabían esta promesa? Sí, ya estaba escrita y la sabían. Por eso están aferrándose a las promesas de Dios. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni las llamas arderán en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy ¿qué cosa? A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. En otras palabras, yo siempre me encargo. ¿Y acaso estas promesas no son para nosotros? ¿Crees que Dios puede salvarte? Yo creo que Dios puede salvarme. Cuando camines a través del fuego, las llamas no te consumirán. Esa es una promesa que fue literal en la vida de estos jóvenes. Número 4. ¿Qué debo hacer cuando las cosas se ponen calientes? Anunciar mi lealtad a Dios, pase lo que pase. Anunciar mi lealtad a Dios, pase lo que pase. ¿Le falta alguna? ¿La 3? Creer que Dios me salvará. Número 3, creer que Dios me salvará. Número 4, anunciar mi lealtad a Dios, pase lo que pase. Versículo 18. Dice, pero si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Eso es bastante valiente, ¿no? Es valiente de parte de estos 3 diciéndole al rey, no vamos a hacer lo que tú dices. No vamos a echar para atrás.
Simplemente quiero hacer un pequeño alcance en este punto. Un pequeño alcance. Decir que cuando Dios obra en tu vida o tú tienes un problema en tu vida, Dios siempre va a trabajar, o lo que yo he visto, en tres maneras. Tres maneras como Dios trabaja en medio de la dificultad de la prueba. Lo he experimentado. Número uno, para los que toman nota extra. Cuando estáis en problema, número uno, a veces Dios nos salva de la crisis. ¿Qué quiere decir con esto? Que a veces no hace que entremos en el fuego directo, sino que pasemos por al lado. O sea, no entramos de lleno en la crisis, pasamos por al lado, pero sí vemos la crisis. Lo he visto. Número dos, a veces Dios nos salva a través de la crisis. ¿Ya? Y aquí lo importante es a través de la crisis. Cuando estamos en el problema, cuando ya estamos metidos en el fuego, Dios nos salva. Y número tres, a veces Dios nos salva por medio de la crisis. Lo que quiero decir con esto, que a veces el problema no es el problema, es la solución. ¿Me di a entender? ¿O quedó medio confuso? Yo me entiendo porque yo hago esto. No sé usted. Ya. Número uno, cuando estoy en un problema, lo he visto en mi vida, en mi ministerio, y lo he visto en la gente, Dios a veces hace que tú pases por afuera del fuego y ves el fuego, sientes el calor del fuego, ves los problemas, pero Dios hace que tú pases por al lado, te crea un camino. ¿Sí o no? ¿Le ha pasado? Otras veces Dios nos salva cuando estoy en medio de la crisis y nos rescata y nos saca del problema. Pero la que más me gusta a mí, la que puedo experimentar, es que cuando estoy en problema, el problema no es problema, era la solución de un problema. ¿Me entiende eso? Le he hablado de mi vida familiar de nosotros. Mi padre y mi madre tuvieron un problema. ¿Ya? Le voy a poner el ejemplo bien práctico. Mi padre y mi madre tuvieron un problema. Si no hubiera sido por ese problema, yo no hubiera sido salvo. ¿Por qué? Porque producto del problema vivíamos en Coquimbo. Producto del problema nos vinimos a vivir a La Serena. ¿Dónde nos vinimos a vivir? Aquí al lado de la iglesia, donde está Hidrocentro. Y yo un día saliendo del huerto, saliendo por la casa, me encontré a un rubio alto llamado David Renjar. Y empezamos a hablar de Dios. Y conocí algo de él y me invitó, e inclusive después terminé viniendo y después terminé convirtiéndome. El problema no era el problema, era la solución a mi salvación. Pero hay algunos que se quedan mirando ¿qué cosa? El problema. Ay de mí, es que mi papá, es que esto acá, es que si yo hubiera nacido en otro lugar, es que si... No están entendiendo qué es la solución del problema. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, no está en sus hojas, creo. Dice en Primera de Pedro 1, versículos 6 y 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se pruebe con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. A veces los problemas son la solución de Dios para nuestra vida. Y lo dice el texto, aunque muchas veces vas a tener que soportar muchas pruebas.
¿Por qué? Porque la prueba demuestra que tu fe es auténtica. Y el oro va a ser pasado por fuego. Cuando el oro está 100% puro, porque el oro tiene impureza, y cuando el artesano empieza a trabajar en el oro, y para que hayan impurezas, para ver que el oro ya está listo y se sacaron todas las impurezas, lo que hacen los artesanos, ¿cómo puede un artesano ver que el oro ya está puro, puro, puro? La única manera es cuando el artesano se refleja en el metal. Es la única manera. Porque las impurezas empiezan a aparecer, empiezan a salir y su rostro no se ve. Cuando el artesano funde y puede mirar el reflejo de su cara, el artesano dice, está limpio el metal. ¿Entiende por qué entonces tenemos que pasar prueba tras prueba tras prueba para que cuando miremos la prueba podamos ver reflejado a Dios en nuestra vida? Es ahí donde estamos bien. ¿Cómo Dios lo haría? ¿Cómo Dios lo enfrentaría? Y empezamos a reflejar de Dios en nuestra vida. Versículo 19, por favor, de Daniel, capítulo 3. Cuando tú eres fiel a Dios, cuando tú sigues el consejo de Dios, cuando tú no haces lo que dice el resto, cuando tú vives bajo los conceptos de Dios hacia ti y no los conceptos que tú quieras que la gente quiera que vivir de ti, en el versículo 19 nos muestra a Nabucodonosor y también nos muestra otras circunstancias que simplemente molesta a la gente. Cuando tú no haces lo que el resto de la gente quiere, se molestan. Y dice el versículo 19, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Ahora, yo siempre no sé si me he preguntado por qué calentarlo más. Si el ser humano se muere, si lo tiran a la llama, se va a morir igual. Pero ¿por qué 7 veces? ¿Por qué hay que calentarlo 7 veces más? No sé, no tengo idea. Solamente le quería hacer ver que porque hay cosas que en la Biblia yo no entiendo. Uno podría buscar el 7 porque el 7 es la perfección, pero ojo, es Nabucodonosor, no es Dios. A lo mejor esto es mío, a lo mejor no vaya a ser cosa que algún Dios lo salve, entonces mejor me voy a asegurar. Porque el ser humano se muere con fuego encima, punto. Pero ¿sabes qué? Las personas que están seguras de lo que creen no son, las personas que están seguras de lo que creen no son inseguras acerca de lo que tú crees. ¿Sabe por qué las personas se enojan y hablan y dicen cosas de ti? Es porque son inseguros. Cuando yo estoy convencido de algo, cuando yo tengo la certeza de que Dios tiene el control, cuando yo estoy convencido de que Dios trae toda la luz, no necesito andar hablando de la gente, porque yo creo quién es Dios. Pero cuando yo no creo y estoy inseguro de que Dios haga y traiga todo, tengo que ayudarle a Dios. ¿Me doy a entender? Por eso, no hable de la gente, porque si habla de la gente, está demostrando su inseguridad. Si guarda silencio, está demostrando sumamente seguridad, porque usted sabe quién es Dios, y usted sabe a quién sirve. Y tiene que ver con un punto anterior. No se necesita defender, porque tiene que entender que Dios lo va a salvar si es de Dios. Pero la inseguridad hace que muchas veces nosotros hagamos cosas que no son correctas. Dice el versículo 20 de Daniel, del capítulo 3, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach
y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados en con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Y aquí donde damos rápidamente, estamos terminando, y algunos me van a decir, pero pastor, ¿por qué corre? Porque sí, porque falta la mitad de la hoja. Pero es que es precioso el libro de Daniel. Y a la vez es un mal de los predicadores que nos gusta hablar harto. Pero ellos hicieron o sucedieron 6 cosas ahí, y las vamos a decir rápido para después la noche seguir con otra enseñanza de Daniel. Lo que pasó después de que lo fueron echados, pasaron 6 cosas. Si logras comprender estas 6 cosas, te digo algo, vas a poder tomar una respiración profunda cuando estés atravesando el fuego. Te pueden ayudar, a mí me han ayudado. Y veamos estos 6 beneficios. Estos 6 beneficios que trae estar en el horno de fuego, llevándolos a cabo o practicándolo. Versículo 24 y 25. Y que nos da el primer punto. Número 1, anote. Dios camina por el fuego conmigo. Cuando estás en prueba, Dios camina por el fuego conmigo. ¿No es un alivio? Por eso no estarás solo. La presencia de Dios está contigo. Una y otra vez. Dios ha prometido, sin importar lo que estés atravesando, si confías en Él, Dios estará contigo. Entonces el rey, versículo 24, rey Nabucodonosor, se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a estos 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él les dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Ese es un eufemismo. ¿Sabe qué es un eufemismo? Eufemismo. Eufemismo. Es hablar despectivamente de algo o de alguien. El Hijo de los dioses. No dice es Dios. El Hijo de los dioses. Está poniendo a Jesucristo en una categoría inferior. ¿Cuántos echaron al horno? 3. ¿Cuántos veían a Nabucodonosor? Por si acaso no era un hijo de los dioses, era el Hijo de Dios. Era Jesucristo caminando a través del horno de fuego con estos 3 amigos. Por eso el Señor dijo en su palabra: nunca te dejaré y nunca te desampararé. ¿A quién se lo dijo? A nosotros. ¿Y por qué a veces nos aterramos en medio de la prueba? ¿Por qué nos aterramos en medio de los conflictos, de las cosas que están pasando? ¿Dios es mentiroso? Si Dios dijo que nunca te iba a abandonar, créele. ¿Se acuerda cuando recién leía yo en Isaías 43, versículo 2, cuando Dios le habla al pueblo de Israel y le estaba diciendo que cuando pasen por aguas profundas, yo estaré contigo? Cuando pases por río de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Y es cuando. La clave ahí de ese versículo es cuándo. ¿Qué quiere decir eso? Que pruebas vas a tener todos los días. Y cuando esa prueba llegue, Dios está contigo, Dios está conmigo. Y no interesa lo que esté sucediendo. Segundo beneficio, si tengo fe cuando estoy en el horno, Dios quema todo lo que me ata. Dios quema todo lo que me ata.
Porque estos hombres que fueron lanzados al lago de fuego, ¿qué se quemó? ¿Y su traje? No. ¿Su pelo? ¿Sus pestañas? Se quemó solo lo que lo ataba. Y el atar de un enemigo es lo que se quema. Por eso cuando estoy en dificultad y en prueba, solo se va a quemar lo que no es de Dios. Quedamos libres. Te hago una pregunta. ¿Qué te tiene atado? Esa es una pregunta para ti. Si estás pasando una dificultad, ¿qué te tiene atado? ¿Qué te detiene? ¿Qué te está limitando de ser todo lo que Dios en su plan tiene para que tú seas? ¿Cuáles son las limitaciones en tu vida que necesitas quemar? Porque hay cosas que yo tengo que decirle a Dios: Señor, rompe esta atadura que tengo yo. Rompe mi inseguridad. Señor, me tiene atada mi inseguridad hacia mi persona. Quémala, por favor. Dios lo va a hacer. Déjame decirte que ya no eres la misma mujer, ni ya no eres el mismo hombre. ¿Por qué? Porque cada vez que has pasado por fuego, Dios ha ido mejorando tu carácter. ¿Amén? ¿Reaccionas igual que hace 15 años atrás en tus peleas? Déjenme aclarar algo. ¿Peor o mejor? ¿Mejor? Hay algunos jóvenes o matrimonios jóvenes que llevan casados 1, 2, 3. ¿Quién tiene menos de 5 años de casado? Allá hay unos jóvenes, ¡ay, pobrecitos ustedes! No, están en lo mejor de su vida, pero ojo, que van camino a la primera crisis, si no la han tenido. Más o menos dicen los estudios. ¿Alguien más? ¿Menos de 5? Allá Juan Cristóbal. ¿Alguien más? ¿Y la Marcela, por qué levantáis la mano si tenéis como 30 años de casado? Te rascaste en la cabeza. ¿Hay piojo para allá también entonces, para tu zona? Bueno, siempre tengo que a mi amigo tirarle algo. Miren, para los que llevan 5 años, les digo algo. Si ustedes siguen aferrados a Dios, las peleas van a ser mejores en 5 años más. ¿Por qué? Porque Dios transforma nuestro carácter. Y yo no digo, y ni tampoco quiero poner la visión de que, no, los matrimonios cristianos no peleamos. Nos tiramos puro amor y pura felicidad en nuestra vida. No, hay discusiones, pero te digo algo, las discusiones son mejor ahora. ¿Por qué? Porque hemos transformado nuestro carácter por el fuego. El fuego muy caliente realmente puede cauterizar una herida. ¿Se acuerda cuando Rambo? Se me cayó el carnet ahí, ¿o no? Pero ¿se acuerda cuando Rambo en una de sus películas, no sé si le disparan o no me acuerdo la película, pero aquí se atraviesa algo o un disparo y se saca un cartucho, saca pólvora, se echa pólvora y le pone fuego. El fuego cauteriza la herida y a veces tú no quieres estar en el fuego si el fuego es provechoso. Si yo tenía heridas de inseguridad, la prueba a veces me ayuda a tener mayor seguridad porque Dios me demuestra que está ahí. A veces tengo miedo de mi soledad y a veces Dios aparece para decirte, tranquilo, yo estoy contigo. Señor, no sé qué voy a hacer, no sé, no tengo ni, justo tengo para el pan. Y Dios aparece con bendición en medio de la prueba. Así que si estás sangrando, posiblemente necesitas fuego para poder cauterizar. En Isaías 48, versículo 10 dice, no lo busque, escúchelo. He aquí, te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. No vas a pasar literalmente por un horno de fuego,
pero vas a pasar por el sufrimiento muchas veces. Número 3, Dios me da una nueva libertad. Como dice Salmo 66:12, hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas. Se está refiriendo a los egipcios. Pasamos por el fuego y por el agua. ¿Y qué dice? ¿Y nos sacaste a qué cosa? Te van a pisotear tu cabeza. Van a pisotear tu autoridad. Te van a llevar al fuego. Te van a echar al agua. Pero Dios nos saca en abundancia. Escribí una pequeña cosa muy particular mía. No se las leo mejor. Me voy a emocionar. O se las leo. No sé por qué cuando nos ponemos viejos, una de las cosas que empeoran son las lágrimas. Mientras más carácter, más llorón somos. Es que es parte del carácter. Porque antes por orgullo no lo hacemos. Pero déjame leer esto y no los voy a mirar. Dice, hace un año estoy batallando con ciertas cosas. En especial cuando eres alguien medianamente conocido o tienes cierto liderazgo, la gente va a hablar de ti. Pero hay que resistir. Lo he hecho a través del tiempo y he sobrevivido a gran fuego. Se lo dije a mi familia. Alguien me preguntó, pastor, después de que Satanás se ha lanzado contra tuya en los últimos días, ¿cómo te sientes? Le dije sinceramente, me siento sin miedo. Me siento sin miedo, no tengo miedo. Mi actitud es Satanás, porque Satanás quiere destruir mi actitud. Y le digo a Satanás, ¿es lo mejor que tienes hoy en día? ¿Es todo lo que puedes lanzarme y hacer que las personas digan cosas que son falsas y crueles? ¿Eso es lo mejor que tiene Satanás para mí? Yo no tengo miedo a Satanás. No tengo miedo de las opiniones con mucho respeto o de la aprobación de la gente. Si alguien te ve mal, te quiere marchitar. Y no pueden soportar que alguien esté bien. No necesito la aprobación para ser feliz, porque no me quiero marchitar. Quiero ser valiente, no soy un cobarde, porque las opiniones de otras personas, con mucho respeto, cuando es para causar daño, no me importa. No quiero negar a Cristo, no quiero ser popular, solamente quiero hacer lo correcto. Dios puede llevarte a través del fuego. Lo único que le pido a Dios es que tú, hermano, no pases por el fuego que yo he pasado. Pero salgo con libertad. No importa lo que la gente piense. Vivo para la audiencia y predico para uno. Solo agradar a Dios. No agradarme a mí mismo. Y espero que tú no tengas nunca mis problemas. No espero que no pases por la clase de fuego que yo he pasado ni mi familia. Número 4, Dios asegura que salgas ileso. Qué buen pasada a otro punto. Número 4, Dios asegura de que salgas ileso. Dios asegura que vas a salir ileso, incluso antes del hombre más poderoso sobre la tierra. Vas a salir ileso. Y eso es lo que vemos en la historia. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo,
Sadrach, Mesach y Abednego, siervos de Dios. Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego. Si usted se da cuenta, Nabucodonosor es interesante, fue tan sabio, muy sabio. ¿A quién llamó? ¿Cuánto habían en el horno? No, ¿cuánta gente había en el horno? ¿Y a quién llamó Nabucodonosor? ¿Por qué no llamó al cuarto? Porque le tuvo miedo. Y a veces nos olvidamos que ese cuarto, tarde o temprano, la gente le va a temer. Es Él el que te va a defender. Es Él. Y Él va a hacer que salgas ileso. Número 5. Hace que los incrédulos se acerquen a Dios. Y a lo mejor no estás pensando esto. Cuando estás en problemas, hay mucha gente que no es creyente que se acerca a Dios por tus problemas. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Por eso es interesante lo que dice: libró a sus siervos que confiaron. Sería un buen epitafio, ¿cierto? Y en este lugar yace el que confió en Dios. Carolina, sería bueno, ponele eso al cuadrado ese, que es carísimo más encima para que diga un par de palabras, pero esa es una buena palabra. Ojalá cuando me muera, Carolina, guarda esto, y los hermanos que están aquí que me van a enterrar, asegúrense de que eso esté en mi lápida. Aquí yace el que confió en Dios. Nabucodonosor fue el hombre más poderoso del mundo. Lideró el imperio más grande de aquellos tiempos. Le desafiaron su mandato y estos hombres estaban dispuestos a morir en lugar de servir y adorar a otros dioses. Por eso, a veces hay que entender que las pruebas no son una prueba, sino son una oportunidad. Hay un árbol que se llama la piña. La piña, un árbol, un pino, pero se le llama la piña de Nueva Zelanda. No sé, el hermano que le gusta todo eso allá, hermano George. Pero esa planta o ese árbol, como las secuoyas también, de los árboles más grandes del mundo, 115 metros de altura, el árbol más grande del mundo, que son secuoyas que viven alrededor de 2000 a 2500 años, muy similar quizás a la piña de Nueva Zelanda, necesitan calores los más grandes para poder sobrevivir. E inclusive la piña de Nueva Zelanda muchas veces necesita incendios en sus propios bosques para poder subsistir, porque la semilla viene envuelta en una resina. Y la única forma de que esa resina se disuelva es en base al calor. A lo mejor no has pensado que tú necesitas calor para poder ser mejor. Por lo tanto, dice el Nabucodonosor que a la final trajo una recompensa sobre Dios, sobre estos tres amigos, número 6, porque Dios recompensará mi fe puesta en el cielo. Dios recompensa mi fe. Y termino con 1 Corintios 3. Dios recompensa mi fe. Si tú le crees a Dios, Dios te va a recompensar. En el versículo 11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que está puesto, en el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesto, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelado lo que hay en tu interior. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿qué dice?
recibirá, vas a ser recompensado cuando pasas la prueba. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. No está hablando de tu salvación, está hablando posterior a tu salvación. Nunca vas a perder tu salvación, pero sí vas a ser probado por fuego. Quisiera terminar con esta pregunta para ti. ¿Dónde estás sintiendo calor en el día de hoy? ¿Dónde sientes las cosas calientes en tu vida? ¿Estás quizás con una presión financiera? ¿Presión en tu trabajo? ¿Presión en el grupo? ¿Presión en la escuela, la universidad? ¿La presión de conformarte a hacer todo lo que los demás hacen? ¿Adorar ídolos equivocados en nuestra cultura? ¿Dónde estás sintiendo calor en esta mañana? Quiero retarlos como reto de querer hacer algo, que pases esta prueba de la forma como hicieron estos 3 jóvenes, porque es lo que a mí personalmente me ha ayudado a pasar la prueba. Vamos a orar. Padre, gracias Dios, gracias Señor por esta mañana, gracias Dios por tu bondad, por tu cuidado, por tu protección. Obra Dios en nuestro corazón. Sé que pasamos pruebas todos los días, dificultades, y yo sé, mi Señor, a través de lo que podemos ver, que hay gran recompensa cuando pasamos la prueba. Así que, mi Señor, agradecido por todo lo que haces y harás. Y si hay alguien aquí pasando dificultad, pruebas tremendas, quizás las ha vivido por mucho tiempo, quizás como en el caso personal, quizás por meses batallando contra prueba, recordar que Dios puede salvarme, recordar que Dios está conmigo, recordar que Dios va a traer recompensas a nuestra vida. Por eso, mi Señor, gracias Dios, porque podemos descansar en ti. Nos emocionamos, nos quebramos, nuestras lágrimas afloran cuando hay dificultades. Pero muchas de esas lágrimas simplemente son para sentir el abrazo de Dios en nuestras vidas, para sentir el consuelo de Dios en nuestra vida. Por eso, mi Señor, gracias, porque tú estás con nosotros. Y si hay alguien aquí que ha estado pasando dificultad, déjame decirte que Dios está contigo. Y si tú te miraras al espejo ante la prueba, quizás ves a una persona, pero yo te podría decir que hay 2. Nabucodonosor veía a 3 hombres en problema, pero de un momento a otro empezó a ver uno más, el Hijo del Dios verdadero, y el cual ese fuego, la prueba, los liberó de las ataduras. Y quizás nuestras inseguridades, nuestros conflictos, nuestras crisis matrimoniales, nuestras crisis con nuestros hijos, cada una de esas pruebas han sido para limpiar nuestras ataduras. Y es por eso, Dios, que te doy gracias. Bendice, Dios, a cada uno y acompáñanos, Dios, en este momento. En el nombre de Jesús.